tardes, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy vamos a hablar de los tremátodos, especialmente de la fasciola o qué causa la enfermedad de fasciolasis. Veamos. El gusano que tú puedes observar en esta imagen es una fasciola. Lo primero que vamos a ver es su taxonomía. Pertenece al reino animal, al filum Platelminto, lo que nos indica que este es un gusano plano. A la clase tremátodos. Los tremátodos son gusanos planos que son bastante pequeños. La mayoría de ellos tiene esta forma particular de hoja, parece una hojita pequeña, y presentan dos ventosas. Recuerda, tienen dos ventosas, una ventosa oral y una ventosa ventral. Subclase dije al orden Echinostомida, la familia Fasciolidae, el género Fasciola y la especie hepática. Esta es la fasciola hepática. Por su nombre, tú te das cuenta que este parásito va a atacar principalmente al hígado. Veamos sus características. Aquí podemos observar un gusano adulto y podemos ver varias partes interesantes en su cuerpo. Para empezar, debes saber que a la fasciola hepática también se le conoce con el nombre común de alicuya. Particularmente en Huánuco y en Perú, en término quechua se le dice alicuya, ¿no? Que son estos gusanitos, que son muy conocidos porque pueden estar en el hígado del carnero principalmente, o también en los caracoles. También se le llama duela hepática. Son gusanos muy pequeñitos. Pueden medir de 2 centímetros a 3 centímetros de largo. Son bastante pequeñitos. Y en ancho tienen 1 centímetro de ancho. Así. Tienen una forma aplanada. No están divididos en segmentos. Es una sola estructura. Y la forma que tienen es parecida al de una hojita pequeña. Incluso son tan delgaditos que cuando tú los observas son casi transparentes. Los pones a trasluz y se puede ver sus órganos internos, ¿no? Directamente. Estos gusanos son hermafroditas. ¿Qué significa hermafrodita? Que tienen los dos órganos reproductores al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí en la imagen observamos la presencia del útero, el ootipo, que serían los huevos, los ovarios, y más abajo estamos observando los testículos y el reservorio vitelino. Entonces, estos son hermafroditas, tienen la capacidad de autofecundarse a sí mismos. Su aparato digestivo, sí tienen un aparato digestivo y este es un aparato digestivo incompleto. ¿Qué significa? Que tienen boca, pero no tienen ano. Entonces uno dice, ¿y por dónde eliminan los desechos? Bueno, los desechos los eliminan por la boca, si es que tuvieran desechos que eliminar. Normalmente, como estos son gusanos parásitos, buscan lugares especiales a donde ir a vivir. Por ejemplo, este gusano principalmente prefiere vivir en el hígado. Y está en el hígado en espera de los nutrientes que ya han sido absorbidos por el intestino delgado. Entonces, como los nutrientes ya han sido absorbidos en el intestino delgado, y este gusano está viviendo en el hígado, lo único que tiene que hacer es esperar en el hígado los nutrientes que llegan y absorberlos. No tiene que digerirlos, por eso en su aparato digestivo tampoco tiene estómago, solo tiene boca y un intestino ramificado, como lo hemos visto anteriormente. Así que por eso tampoco necesita un ano. Y si hubiera algo que no logra absorber, pues lo elimina por la boca. Presenta un poro excretor en la parte posterior. Este poro excretor sirve básicamente como parte de su sistema de protonefridios, que sería su sistema excretor urinario. La característica de la fasciola, que pertenece al grupo de los tremátodos, es la presencia de las dos ventosas. Como puedes observar, aquí se encuentra la ventosa oral aquí arriba, y un poquito más abajo al centro está la ventosa ventral. Con estas dos ventosas, la fasciola hepática se adhiere al epitelio biliar, es decir, al epitelio del hígado.
A continuar, ¿ya? Vamos a conocer cómo son los huevos de la fasciola hepática. Es interesante conocerlos. Bueno, estos animales presentan... La fasciola hepática es un gusano que se reproduce mediante huevos. Estos huevos tienen ciertas características. Para empezar, los huevos son eliminados por el hospedero definitivo, que en este caso es el ser humano. Pero ojo, los huevos que se eliminan por el ser humano son huevos no embrionados. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar que los huevos tienen este aspecto, ¿no? Mira, tienen una cáscara, tienen un opérculo, que es como una especie de tapita, aquí también se observa mejor, y un cigoto y vitelio. Ahora, los huevos tienen forma ovalada y en la parte superior presentan un opérculo o tapa en el extremo. Ese opérculo es el que se va a abrir para liberar a la larva. Ahí está el opérculo. Ahora, el color que presenta es un color pardo amarillento. Esto se debe a la pigmentación biliar. Recuerda que la fasciola hepática vive en nuestro hígado. El periodo prepatente en humanos es de 3 a 4 meses. ¿Qué significa el periodo prepatente? Significa que desde el momento que nosotros somos infectados por los gusanos de fasciola hepática, ya están en nuestro cuerpo, hasta que empiezan a poner sus huevos pueden pasar de 3 a 4 meses. Y entonces, cuando ya la fasciola hepática adulta está en el hígado y ya está poniendo los huevos, entonces puede llegar a poner de 10.000 a 20.000 huevos por día. Pero detalle importante, estos huevos son huevos no embrionados, significa que aún no se van a convertir en larvas. ¿Qué se necesita para que estos huevos no embrionados se conviertan en larvas? Bueno, pues se necesita que el ser humano, ¿no?, va a eliminar estos huevos a través de sus heces y se necesita que estos huevos lleguen a un medio acuático, principalmente que tenga una temperatura promedio entre 10 y 26 grados Celsius, que es la temperatura óptima para que los huevos que están sumergidos en agua, muchas veces pues va al desagüe, en medio de agua, ¿no? Un charco, una sequía, entonces un embosamiento de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Si estos se encuentran en una temperatura de 10 grados hasta 26 grados, que es su temperatura óptima, estos huevos no embrionados se convierten en huevos embrionados. El tiempo que tarda el huevo en madurar, en embrionar, va a ser aproximadamente de una semana. Ahora, vamos a conocer cuáles son los hospederos de la fasciola hepática. Bueno, la fasciola hepática tiene dos tipos de hospederos porque su ciclo de vida es complejo. Tiene un hospedero intermediario y tiene un hospedero definitivo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos al primer hospedero, el hospedero intermediario, que suele ser el caracol del género Limnaea, ¿ya? Limnaea. Estos caracoles suelen vivir en las orillas de los riachuelos, de las charcas, es decir, en espacios donde haya agua dulce de corriente lenta. Un solo individuo, un solo caracol, porque recuerda que los caracoles son hermafroditas, puede producir 25.000 nuevos caracoles en un periodo de 3 meses, cuando la temperatura es óptima de 22 grados Celsius. Entonces, que es aproximadamente la temperatura óptima en Huánuco. Entonces, fácilmente podemos estar produciendo gran cantidad de caracoles, que serían hospederos intermediarios de la fasciola hepática. Asimismo, también va a actuar como hospedero intermediario las plantas acuáticas y las plantas semiacuáticas, como los berros, la alfalfa y la lechuga.
Y entonces cuando luego aparece el hospedero definitivo, que viene a ser el ser humano, entonces el ser humano puede contagiarse por consumir estos berros, esta lechuga, esta alfalfa, o también se puede contagiar los hospederos definitivos, que son los ganados, que puede ser el ovino, bovino, caprino, equino y conejos. Estos también se contagian y pueden tener la fasciola hepática. ¿Y qué es lo que sucede? Esto sucede, ese contagio sucede porque hay consumo de estas plantas acuáticas o semiacuáticas, ¿no? Tanto que lo comen estos animales como también nosotros los humanos estamos consumiendo este tipo de plantas. Vamos a estudiar un poco el ciclo de vida de la fasciola hepática, su ciclo biológico. Iniciamos por aquí. El hombre elimina junto con sus heces los huevos de la fasciola. Y cuando estos están en el agua a una temperatura óptima de 10 a 24 grados Celsius, los huevos embrionados van a embrionar. Entonces, al embrionar se van a formar los miracidios. Estos miracidios son larvas que se caracterizan por presentar cilios. Mira, observa el contorno de la larva, presenta una gran variedad de cilios. Y si presenta cilios, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que este es móvil y recuerda que están en el agua, así que con estos cilios va a nadar y conforme nada va a encontrar algún caracol y se mete dentro del caracol. Una vez dentro del caracol se va a desarrollar y va a pasar por varios estadios. Los estadios que pasa dentro del caracol vienen a ser el esporoquiste, que es una estructura donde la larva en su interior va a formar varios quistes. ¿Ves aquí? 4. Luego viene la etapa de redia. En la redia vamos a encontrar que los quistes ya han formado flagelos. Es decir, se han convertido en cercarias, pero están pequeñitos. Dentro de la redia van a haber unas 3 a 4 cercarias por redia. Y luego esta redia se abre y va a liberar a las cercarias, que son estas estructuras de larvas con una colita, ¿ves? Entonces, y están nadando. ¿Qué es lo siguiente que va a ocurrir? Esta cercaria nada y se enquista en plantas acuáticas. Para enquistarse en plantas acuáticas, la cercaria va a perder el flagelo. Observa, pierde el flagelo y encima, alrededor, va a formar una sustancia mucilaginosa, que es como un pegamento muy fuerte con el cual va a quedar bien pegado a plantas acuáticas o semiacuáticas, a las hojas de la lechuga, a las hojas de la col o de los berros. Entonces, ahí ya viene la etapa infectiva y de infectiva. ¿Y qué es lo que va a suceder? En esta etapa infectiva ocurre la ingesta de las cercarias o metacercarias a través de las plantas acuáticas, tanto por humanos como por el ganado. O sea, podemos contagiarnos nosotros, los ovinos, los ganados, por consumir estas plantas. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando las consumimos? Bueno, estamos consumiendo la larva que estaba enquistada. Una vez consumido, esto al llegar al tubo digestivo, al estómago, y luego pasar al intestino delgado en la zona del duodeno, se desenquista, es decir, sale del quiste la larva. Y entonces desde ahí va a migrar al hígado. Se va a dar la migración hacia el hígado. Y en el hígado es donde va a desarrollarse la fase de adulto. Entonces, ahí en el hígado se va a formar la fasciola adulta y en los conductos biliares va a liberar los huevos, que estos luego van a pasar a las heces y bueno, junto con las heces van los huevos no embrionados, van a ir
Si llegan al agua, un medio acuático, bueno, van a iniciarse todo ese ciclo de vida de la fasciola. Vamos a ver dónde se ubica la fasciola hepática una vez que ingresa a nuestro cuerpo. La fasciola hepática tiene una ubicación típica que vienen a ser los conductos biliares, estos conductos. Y cuando se ubica aquí vamos a tener las manifestaciones clínicas, van a depender de la cantidad de metacercarias que se hayan ingerido. A veces se han ingerido pocas, bueno, tendrás menos manifestaciones clínicas que si te hubieras comido muchas de estas metacercarias. Pero también existe una ubicación atípica. Aunque lo normal es que ataque o se llegue a ubicar en los conductos biliares, a veces pueden pasar a la sangre y desde la sangre pueden irse a ubicar a los pulmones, el tubo, tejido subcutáneo, ganglios linfáticos e incluso el útero. Y tienen una ubicación que se conoce como alzón. Esta ubicación al sound es en la faringe y en la parte en la parte del paladar duro, paladar blando en la boca. ¿Cómo sucede? Sucede cuando la persona come el hígado, puede ser el hígado de res, el hígado de carnero, que contenga fasciolas y este hígado está mal cocinado y en su interior hay fasciolas. Entonces tú te lo comes y estas fasciolas aún vivas, con sus ventosas, se pegan en el paladar y se pegan en la faringe. Una vez que se pegan en esa zona, van a causar un edema faringeo o un edema en el paladar blando e incluso pueden causar una obstrucción y llevar a una asfixia de la persona, ¿no? Entonces, mira cuán perjudiciales pueden llegar a ser este tipo de gusanos. Vamos a ver cómo hacemos el cuadro clínico y el diagnóstico. Vamos a entender que en el caso de la fasciola hepática, la enfermedad se va a manifestar de dos maneras, una en la fase aguda y otro en la fase crónica. En la fase aguda es cuando, desde el momento que ingresa el gusano, la larva, la metacercaria a tu cuerpo, hasta que se desenquista y se libera el gusano hasta llegar a las vías biliares. Todo el camino que hace hasta llegar a las vías biliares. Entonces, a eso se le va a llamar fase aguda. En la fase aguda, los síntomas que tendremos será dolor localizado en el epigastrio derecho, es decir, en esta parte, ¿no? Parte superior derecha del abdomen. Otro de los síntomas es la hepatomegalia. Puedes observar en esta imagen cuál es el tamaño normal y la posición normal que tiene el hígado en el cuerpo. Pero aquí estamos viendo que el hígado ya está de un tamaño muy grande, muy aumentado y está ocupando más del espacio necesario, lo que obviamente va a hacer que se observe el abdomen abultado, ¿no? Esto es la hepatomegalia. Puede haber fiebre, náuseas, diarrea, malestar general, hiporexia, mialgias, artralgia, dolor articular, urticaria. También pueden haber otras complicaciones como aparición de hematomas subescapulares o abscesos, pequeñas hinchazones. Si hacemos un examen de laboratorio, se observará anemia en la persona y una hipereosinofilia de 30 a 70%. Entonces, todo esto es el cuadro clínico que vamos a encontrar en una fase aguda. Ahora vamos a ver el diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Se puede diagnosticar a través de un examen de cisteinproteinasas, que son enzimas que se liberan por acción de estos gusanos, la serología a través de la prueba de ELISA, la biometría hemética con recuento de eosinófilos o un TAC, una tomografía axial computarizada.
En esta etapa, en la fase aguda, no se observan los huevos. No vas a encontrar huevos. No, aquí no vas a hacer una prueba de heces y no vas a encontrar huevos. ¿Por qué no? Porque recuerda que en esta etapa todavía están migrando hasta las vías biliares. Y recién cuando los gusanos lleguen a la zona biliar, que va y han pasado aproximadamente unos 3 a 4 meses después de la infección, recién empiezan a producir los huevos. Entonces, en un primer momento, si hay síntomas de una fase aguda, estos se tendrán que diagnosticar mediante estas pruebas, ¿no? Claro que hay que mencionar que no todos los pacientes presentan síntomas. Muchos pacientes en su fase aguda lo pasan asintomáticamente. De repente por ahí algún malestar, alguna náusea, alguna diarrea que pasa muy pronto y no se llegan a hacer los exámenes o asocian esto a otras cosas. Entonces no hay un control, un seguimiento minucioso. Y si se hiciera pruebas de esas, pues no van a observar huevos ni nada. Tendrían que hacerse pruebas muy específicas. Ahora, veamos la fase crónica. En la fase crónica sucede cuando los parásitos causan una hiperplasia de las paredes con fibrosis y daño en la estructura hepática, debido en gran medida a las enzimas parasitarias. En esta fase crónica vamos a presentar, el paciente presenta un dolor abdominal, náuseas, puede presentar vómitos, anorexia, que es la pérdida de peso, y hepatomegalia, el aumento de tamaño del abdomen. Es la característica, ¿no? Lo que aquí en Huánuco decían, murió secándose, hinchándose, decían los antiguos aquí en Huánuco. Y es que la persona adelgaza muchísimo, hasta los huesitos, bien flaquito está su carita, sus brazos, sus piernas, pero se ve que su abdomen está hinchado, ¿no? El hígado. Color amarillento, ictericia, fiebre, un cuadro similar a una colecistitis crónica y agudizada. Se consideran consecuencias de la presencia crónica de parásitos, la colecistitis, colanginitis, bacteriofilia, cirrosis periportal y fibrosis hepática. Todos estos son los cuadros clínicos que se van a manifestar en una fase crónica. Aquí el diagnóstico que se realiza es mediante un examen de copro parasitológico, de concentración por sedimentación, es decir, la búsqueda de huevos. Aquí sí se hace un examen de heces, pero específico donde se va a buscar huevos de gusanos. Entonces ahí se va a poder encontrar. También se puede hacer el análisis mediante la detección de coproanticuerpos por el método molecular de Espino. Estos son métodos para poder diagnosticar la fasciola hepática en una fase crónica. Y ten en cuenta que esta fase crónica se puede manifestar de 3 a 4 meses después de la infección, después de haberte infectado del gusano. El tratamiento. El tratamiento se recomienda el triclavendazol, tiotinol, también es muy utilizado el praziquantel, nitazoxanida y en algunos casos también la cirugía, ¿no? Dependiendo dónde está, qué está haciendo el gusano. Prevención. La primera forma de prevención es el control de moluscos, particularmente de caracoles. Hay que tener un control de este tipo de plagas porque realmente causan mucho daño tanto a las plantas y son el hospedero intermediario de este gusano, ¿no? Mejorar la disposición de las excretas, ya sea de nuestros animales o de las personas. Hay que ver dónde se disponen las excretas y que de preferencia estas no deben ir a parar a un río. ¿Por qué? Porque finalmente el agua del río terminan tomándolo las personas y terminan contagiándose de muchos de estos huevos. Desinfectar correctamente los alimentos. En caso de hojas de berro, hojas de lechuga, hojas de col, lavarlas muy bien y además asegurarnos de dónde o con qué tipo de agua están siendo regados estos productos, ¿no? Este tipo
de productos donde suele enquistar la fasciola. Control de animales y veterinaria. No debemos comprar carne que no sea certificada por un médico veterinario y también educar a la población. La población debe estar educada y debe entender el peligro que conlleva al consumo de estas carnes o seguir manteniendo estos hábitos inadecuados de salud. Aquí vamos a ver en este video una operación donde se extraen las fasciolas. Ten en cuenta que no siempre se van a poder eliminar, algunas se tendrán que extraer mediante una operación. Aquí pueden ver, mira, ¿ven? Ahí está, lo están haciendo. Mira, cortan. Esto se ve en la pantalla, ¿no? Mira, ¿ven? Meten la pinza. Lo están viendo a la pantalla. Ahí está. Mira, mira su... mira, mira su ventosa. Míralo. Otra vez, míralo bien. No se nota. Mira, es el mismo color de la carne. Tú dirías, no hay nada. No hay nada. Parece que no hay nada. Mira, ¿ve? Pero hay que tener un ojo impresionante y bonito. Lo jala y mira. Ah, ya, esta era una endoscopía. No es una operación, era una endoscopía, ya me acordé. Y ahí estaban observando con el endoscopio y logran ver al gusano. Ah, y lo reconocen. Ay, bueno, imagínate, si estás viéndolo, no cabe la menor duda de que estás con fasciolas. Sí, parece el mismo color de la carne, se ve igualito, el grosor también es finísimo, finísimo. Mira, ve su ventosa. Ahí está mirando cómo se mueve, ve. Mira su ventosa. Ay. Aquí estamos viendo en un hígado, ¿no? Ya mira, ve cómo. Ahí está. Ahí está en el hígado. Son bien finas, son bien finísimas, medio blanquecinas. Ya acá ya es un hígado lavado y se mueve bonito, así como que tuviera ondas, se mueve. Es la forma de moverse de ese gusanito. Claro, acá en este video está ya prácticamente muerto el gusano. Aquí vamos a ver ahora los tremátodos, como la fasciola y muchos de ellos, tienen un ciclo de vida complejo donde pueden causar un daño tal que pueden alterar la conducta y la fisiología y la anatomía de los animales. Así que les voy a mostrar este video. Espero que primero me dicen si se escucha el audio, ¿ya? Recientemente ha salido a la luz una historia de parasitismo aún más extraña. ¿Se escuchó el audio? Ya, lo voy a retroceder, ¿ya? Mírenlo y traúmense. Recientemente ha salido a la luz una historia de parasitismo aún más extraña. Algunas ranas de aquella zona empezaron a aparecer con miembros de más y otras deformidades. Se creía que la causa de estas misteriosas mutaciones era la contaminación química y radioactiva. Sin embargo, la realidad es aún más sorprendente. La garza real que come ranas también contrae sus parásitos. Se trata de trematodos. Esta ave expulsa los huevos de los trematodos con las heces. El caracol de concha plana se come estos huevos, de los que poco después surgen los parásitos. A continuación, los trematodos buscan al renacuajo más próximo. Con la precisión de un torpedo, encuentran su objetivo. Se dirigen a los miembros en desarrollo de los renacuajos, y cuando penetran en sus células, éstas revientan. Los incipientes y fragmentados miembros tratan de desarrollarse, pero dan lugar a varias extremidades en lugar de una. Este parásito crea un mutante por una simple razón. Las ranas deformes se convierten en una presa fácil. Para que el truculento ciclo vital del trematodo continúe,
Su huésped debe ser devorado por una garza real. La rana mutante es más lenta para nadar, así que es presa fácil de la garza real. Dentro, la garza real se come a la rana, con lo cual come las larvas de este tremátodo, así como es un tipo de fasciola. Entonces, dentro de estas, de la garza, ya se forma el gusano adulto. Luego la garza, como es una ave acuática, va a eliminar sus heces en el agua y se va a iniciar nuevamente el ciclo de vida. Mira cómo son de astutos estos gusanos que pueden hacer que el animal, quién sabe, también nosotros los humanos, hagamos lo que ellos quieren. Así que hay que tener mucho cuidado con los parásitos.